Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Nuestro invitado hoy es Gerardo Jumí Tapias, consejero y secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Freddy, por su invitación. Muy contentos acá. Pues les cuento que yo conozco a Gerardo hace más de 30 años. La primera vez que lo entrevisté fue a finales de los años 90 en Medellín, cuando él era el secretario general y presidente de la Organización Indígena de Antioquia. En esa época, Gerardo me contó por primera vez su historia, que es muy interesante porque él viene del resguardo Jaiducama de Ituango, en el nordeste antioqueño, y me interesó mucho porque él estaba estudiando ciencias sociales, ciencia política, administración pública en Medellín, y le pregunté la historia de su familia, que son de una cultura nómada. Hoy le pregunto, antes de entrar a esos temas de actualidad en Colombia, que nos cuente un poco de esas raíces, ¿no? Y por qué simbolizan su camisa y lo que trae en el pecho hoy, Gerardo. Sí, efectivamente, provengo de una familia emberá nómada. En general, los emberá éramos nómadas. Lo que pasa es que en los últimos 300, 400 años nos hemos tenido que sedentarizarnos, la mayoría, la gran parte de la población del pueblo emberá. No obstante, mi familia aún continuaba como nómadas, cruzando ríos y montañas. Y entonces, bueno, pero alguien quiso de esa familia mía, yo me rebelé contra mi familia y me quedé estudiando. Habían llegado una misión de la Madre Laura, a quien les agradezco, les mando saludos. Y ellas me sacaron a estudiar, así fue que yo salí de allá. Y bueno, ¿Hasta qué edad vivió usted? Hasta la edad de los 16 años allá. Por eso yo aprendí a cazar, a pescar, a trabajar en el campo. A recolectar frutos. A recolectar frutos y vivir de la naturaleza. ¿Y por qué su nombre indígena es Jaisearama? Pues yo no sé, pero fueron los sabios y los Aybaná quienes escogieron ese nombre. Jai quiere decir espíritu, Zarea, fuerte, y Ma, el espíritu ya es del todo fuerte. Esos los nombres en la cultura y en el pueblo emberá pues tienen mucho significado. Entonces, así como estoy diciendo, mi nombre significa el espíritu ya está fuerte. Pero salió muy fuerte porque usted lidera ahora la Organización Nacional Indígena de Colombia, y en los años 2000, después lo conocí como diputado de la Asamblea de Antioquia, después como senador de la República. Recuerdo que publiqué en la revista Cromos un reportaje que se titulaba El nómada que llegó al Congreso. Después fue presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, y en mayo de este año fue elegido como el representante de Colombia ante el Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina. ¿Por qué lo han elegido para tantas responsabilidades? Bueno, seguramente es porque hemos hecho un buen trabajo y hemos tenido la confianza de nuestra gente. Nosotros nos debemos a nuestras comunidades y nuestras autoridades. Cuando hemos hecho bien una parte, nos van dando más responsabilidades. Nosotros trabajamos, ya me falta un año para terminar esto y ya estoy un poquito, pues también uno se va cansando, y hay mucha otra generación que tienen las mismas o más capacidades y ellos asumirán. Yo me quiero dedicar a la actividad académica, al estudio, que siempre me ha gustado, lo he venido haciendo, pero ahora me dedicaría exclusivamente a eso. A no ser, uno no sabe, uno se piensa una cosa, pero la gente, las autoridades están pensando otra cosa. No obstante, lo que usted dice, ser presidente de la Organización Indígena de Antioquia, ser su secretario general, ser diputado en Antioquia, me costó casi la muerte, el asesinato. A mí, los paramilitares, una vez nos persiguieron porque íbamos a hacer un documental, y ellos dijeron que pensaron, o la información que ellos tenían era que íbamos para una cumbre con la guerrilla. Nos persiguieron durante toda la noche y a la medianoche allá llegaron. ¿Y dónde está la guerrilla? Pero lo difícil de eso es que 2 meses después, la guerrilla de las FARC de la época, del bloque José María Córdoba, que después se llamó Bloque Occidental,
estaban en una cumbre, nos mandaron a llamar. Nosotros, como teníamos como principio hacer diálogos humanitarios con todos los actores armados, nos fuimos acompañados del Comité Internacional de la Cruz Roja. No nos recibieron, entonces nos devolvimos, pero cuando ya la Cruz Roja nos dejó solos, se fueron los de la Cruz Roja, a nosotros nos cogieron y casi nos fusilan. Entonces todo eso hemos vivido nosotros, muy difícil, casi hemos salido muertos, y ahora al frente, junto con otros consejeros, en el Consejo Mayor de Gobierno de la Organización Indígena de Colombia, UNI, una de las organizaciones históricas, digamos, con mayor presencia territorial y poblacional. No deja de ser difícil, hoy seguimos teniendo las mismas dificultades, tenemos los mismos riesgos cuando vamos a territorios y comunidades indígenas en que nos pueden en cualquier momento secuestrar o amenazar o asesinar. Esos riesgos siguen estando presentes, hasta la cifra que usted conoce, Freddy. Antes de entrar en ese tema de la violencia, cuéntele a nuestros seguidores qué papel está cumpliendo por Colombia para los pueblos latinoamericanos. Ya. La FILA es el Fondo Iberoamericano de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Este es un fondo que no tiene fondo, pero digamos cuál es su papel. El objetivo de la FILAC es hacer un desarrollo propio con identidad, es incorporar a la vida pública institucional de los indígenas en cada uno de los 23 países que componen la FILAC. Imagínense, 23 países. Hace 32 años, en 1992, con ocasión, digamos, de la conmemoración de la llegada de los europeos a América, digamos, estaba celebrando ese convenio constitutivo para que este fondo se constituyera y se promoviera el desarrollo propio con la identidad de los pueblos indígenas, a fin de que los estados incorporaran y reconocieran la participación y existencia plena con derechos plenos en cada uno de los estados miembros de esta FILAC. ¿Y quién lo designó? ¿La Cancillería o quién? Esto se tiene que hacer un trámite. Primero, nosotros estamos elegidos por el Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia, agrupados en la UNI. Después de eso, ya digamos, ya la ONI tiene tradición que tiene una presencia permanente en estos organismos, entonces hay que llevar esa certificación de elección del Congreso Indígena al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo tramita a la Cancillería de Colombia, la Cancillería de Colombia ya lo certifica ante la FILAC de que somos los delegados de los pueblos indígenas de Colombia. Bueno, para que vean el perfil de Gerardo. Gerardo me mostró unos documentos impresionantes que elaboró la ONIC a propósito del Día Mundial de los Pueblos Indígenas que se celebra en agosto. Y me impresionó esta cifra: 180.635 víctimas de los pueblos originarios por temas de violencia desde 2016 hasta hoy. ¿Cómo establecieron esa cifra y por qué ese fenómeno no cede? Y hay más de eso, Freddy, le voy a contar. En la Organización Nacional ONI tenemos el Observatorio de Derechos Humanos. Ese Observatorio de Derechos Humanos pues tiene abogados, antropólogos, sociólogos, psicólogos que digamos están recaudando información de las denuncias que están presentando los dirigentes, las autoridades indígenas, las víctimas, y de ello entonces estamos acopiando esa información y divulgando, porque no se trata de esconder. Esta se la enviamos a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones, entidades gubernamentales acá de Colombia, al gobierno se lo hacemos saber, el gobierno tiene como fuente de consulta este observatorio, y de ahí esos 180.635 personas víctimas, Freddy, solamente del año 2016 al año 2024. En el año 2028, perdón, en el año 2018, nuestra organización entregó un informe abundante a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Sabe qué entregó? Un expediente un expediente alrededor de 3.000 personas indígenas asesinadas de 52 años atrás hasta el año 2018. Y estas 180.000 es menor frente a 3.000 personas
asesinadas desde estos años de violencia paramilitar, guerrillera y estatal. ¿Y de qué sirvió entregar ese expediente a la JEP? ¿Qué ha hecho la JEP? Pues fíjate que la JEP a partir de esa documentación ha podido ir identificando casos para la búsqueda de personas desaparecidas. A partir de ello ha podido definir los macrocasos donde los pueblos indígenas son víctimas en distintas regiones. Eso ha servido de a mucho, de ahí se está judicializando ciertos actores, digamos, de carácter militar o guerrillero. Eso ha servido para mucho. Bueno, por el incremento de la violencia contra los pueblos indígenas, la ONIC le pidió a la CIDH medidas cautelares para Colombia, para los dirigentes indígenas, para las lideresas, en vista del riesgo que corren. Esas peticiones a la CIDH para que presione también al gobierno colombiano y se proteja más a personas como usted, ¿en qué van? Eso, a ver, ellos llegaron, hicieron una visita, eso ocurrió el 15 como hasta el 20 de marzo, estuvieron haciendo una misión y ¿qué sucedió? Ellos visitaron varias regiones, recibieron informe de universidades, de ONGs, defensoras de derechos humanos y por supuesto nuestra organización nacional entregó un informe también importante y ellos a partir de ellos pues tienen que producir un informe de recomendaciones al gobierno colombiano para que el gobierno lo pueda implementar. Estamos a la espera de, digamos, de ese informe final. Pero antes también de ello, del 7 al 11 de marzo, también estuvo visitando el profesor José Francisco Calí Said, el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas del mundo. Estuvo aquí haciendo esa visita. Igualmente nosotros entregamos una información abundante, importante. También lo que sí tuvo este relator especial es que presentó una denuncia de enorme preocupación, un informe preliminar. También estamos esperando un informe final de recomendaciones que se lo debe presentar al señor presidente de la República, al gobierno de Colombia, para que el gobierno pueda implementar, que tiene que ver seguramente con la protección de los derechos colectivos e individuales, con la ampliación y seguridad jurídica de los territorios, con que seguramente tiene que decir que tiene que parar tanto reclutamiento, asesinatos y persecución a la dirigencia indígena. Precisamente, ¿cuál es el balance de ustedes como Organización Nacional Indígena después de 2 años de gobierno de Gustavo Petro frente a la situación indígena en general? Freddy, nosotros somos siempre muy optimistas y apoyamos la paz total, todas las negociaciones. Pero el balance es muy pobre. El balance es que mientras hay acuerdos, digamos, que están indicando que va a haber cese al fuego, ese cese al fuego parece que es como entre los militares, o sea, entre los combatientes tanto del Estado y de las guerrillas, pero eso no ha significado, digamos, mayor protección a la población civil, a los pueblos indígenas. Ahora, uno va a decir entonces que no haya cese al fuego. No, necesitamos que haya cese al fuego, porque si con cese al fuego hay víctimas indígenas, va a ser peor sin cese al fuego. Por eso necesitamos que haya cese al fuego, necesitamos que se revitalicen las negociaciones de paz, las distintas mesas de negociación que hay con las distintas guerrillas y grupos delincuenciales, sea de todo carácter o de orden político, de origen delincuencial. Nosotros apoyamos que haya una negociación con todos los grupos armados en Colombia. Pero la realidad es muy dura, entonces uno no entiende si eso tiene sentido, porque se vuelve una violencia cíclica eterna, ¿no? Por ejemplo, aquí en El Espectador, esta semana registramos la violencia que están viviendo los indígenas en el Cauca, confinados y desplazados por los combates entre disidencias. Los indígenas Huaunán, sitiados o desplazados por la violencia del ELN entre Chocó y el Valle del Cauca. Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sitiados y desplazados por la violencia también de otro tipo de disidencias o mafias. Entonces uno se pregunta, ¿qué sentido tiene todo lo que se está haciendo si no hay una solución de fondo?
Pues dan ganas a veces de llorar, pero hay que seguir. Cauca, el Chocó, Nariño, están envueltos en la violencia. Entonces no podemos decir que para qué la paz, no, la paz se necesita. Hay que perseverar. Hay que perseverar. La gente no se merece esa suerte. Por eso no nos cansamos en denunciar y en pedir la paz a voz abierta, porque la gente la necesita. Puede que los que están en oficinas, los que han perdido la empatía, los que contabilizan un muerto más, un caso más, se insensibilizan. Pero el día que nosotros no nos duela eso, hemos perdido la empatía y la humanidad. Sí, yo lo conozco hace más de 30 años y ese portafolio que usted carga, desafortunadamente siempre ha estado lleno de denuncias por violaciones de derechos humanos. ¿Se ha avanzado? ¿No se ha avanzado? ¿Qué balance hace usted? El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estamos haciendo el análisis, publicando los datos de violaciones a los derechos humanos y la tendencia es que aumenta. O sea, uno esperaría que con la paz total, uno esperaría que con las negociaciones de paz mejorara la situación. No. El capítulo étnico de los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC, por ejemplo, ¿sí sirvió de algo o no? Siempre son hechos de referentes, siempre son documentos del que nos valemos para poder exigir. Así el acuerdo de paz, el gobierno anterior lo haya vuelto triza, es el que hemos reclamado que hay que cumplir. Así este gobierno no está pudiendo implementar adecuadamente. Ese es el documento, el capítulo étnico que estamos exigiendo que hay que cumplir. O sea, son documentos para la historia, son documentos de exigibilidad, son acuerdos exigibles, son acuerdos vinculantes que nosotros tenemos, como usted dice, debajo del brazo, aunque se cumpla poco, pero con eso hay que seguir. Me contaba también que sigue recibiendo denuncias de reclutamiento forzoso de indígenas. ¿Eso tampoco ha cedido? Eso no ha cedido, al contrario, nosotros hace 3 meses habíamos publicado también que, por ejemplo, la guerrilla del ELN en medio de las negociaciones tiene más de 43.000 hechos victimizantes, entre reclutamientos, entre confinamientos, entre amenazas y asesinatos. O sea, eso no se debería esperar, eso no debería ocurrir, pero esas son las cifras que nuestro observatorio recibe, recauda información. Eso es supremamente, pues digamos, lamentable y muy doloroso. Y toda esta situación ha conducido a un nivel de estrés dentro de las comunidades que han llevado al conocimiento de casos de suicidio. ¿Eso también siguió creciendo o cómo va ese fenómeno? Mire, los casos de reclutamiento, los casos de confinamiento, desplazamiento y los casos de suicidio son, digamos, los 3 o 4 elementos más graves que están viviendo los pueblos indígenas por cuenta de que hay tanta presión. La gente no puede salir a cazar, nuestra gente no puede salir a cazar o a pescar tranquilamente o a cultivar, inclusive mientras están cultivando los han asesinado, casos que nosotros hemos denunciado. Los jóvenes no tienen oportunidad, algunos son jóvenes, la única oportunidad es o que se van voluntariamente o que los reclutan forzosamente a ser parte, a engrosar esas filas de los grupos armados. Entonces, y hay otros quienes no quieren someterse a ninguna de esas situaciones y vejámenes, se suicidan. Lo que usted hacía cuando era joven, cuando era un adolescente, en el nordeste antioqueño, de salir por frutos a los árboles, de cazar, ¿ya no se puede hacer igual?
ya es diferente, la vida de la gente es diferente. Nosotros recibimos reportes permanentes de que caen en minas antipersonales y nosotros le podemos preguntar hoy al gobierno colombiano qué se está haciendo por hacer un desminado humanitario o de carácter militar, pero que se haga. Le preguntamos a los grupos armados que están en negociación o que no están en negociación, ¿qué sentido le encuentran afectar a la población civil que no están, digamos, con la decisión de ser combatiente? Agosto siempre es importante para las culturas indígenas, se habla del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, pero uno se pregunta por qué la situación no cambia en un país con una constitución que pide protegerlos y respetarlos desde 1991 y donde hay leyes contra la discriminación. Pues yo me hablo permanentemente con los constituyentes indígenas que aún están vivos por fortuna. Ellos viven pues muy desanimados frente a la expectativa que nos formamos todos y ellos como delegatarios a la Asamblea Constituyente hoy. Pues eso está en veremos, porque claro, Colombia es uno de los países que tiene, digamos, mayores avances normativos. Recalco, mayores avances normativos, que no es consecuente con los avances del goce efectivo de los derechos. Siguen asesinando, sigue extrema la violencia extrema, la pobreza extrema sigue en aumento. Entonces, a pesar de los avances normativos, el goce efectivo no es tan real, no es tan concreto. Todavía en eso tenemos que seguir haciendo mucho esfuerzo como sociedad civil, como movimiento indígena, y el Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional, tiene que seguir haciendo mayores esfuerzos. Me temo que de pronto no vaya a haber suficiente inversión pública, que vaya a quedar igual que los gobiernos anteriores en vez de aumentar. Hablando de discriminación, usted me contaba que van a interponer una denuncia contra el vicepresidente Francisco Santos porque los acusó recientemente de alquilarse para las protestas petristas. Bueno, aquí permanentemente hay personalidades públicas muy irresponsables frente a la sociedad, frente al país y frente al Estado, que pueden coger un medio de comunicación y decir cualquier cosa, denigrar de una población, descalificar o insultar o discriminar y no dar cuenta ante la sociedad. Yo creo que frente a eso el movimiento indígena tiene que empezar a tomar acciones de orden político y judicial para que ellos tengan que, digamos, recapacitar frente a tanta, digamos, capacidad de irresponsabilidad frente a la sociedad. Nosotros ya tenemos preparado una denuncia para instaurarla en un tribunal que veamos conveniente hacerlo. La derecha política ha venido acusándolos cada vez con más intensidad de que los pueblos indígenas solo esperan participar de protestas y recibir prebendas del Estado y más tierras y más tierras. Esa es la visión de ellos, pero usted me ha mostrado documentos que ha hecho la ONIC que me impresionaban, como por ejemplo que la cultura indígena en Colombia produce 1 millón de toneladas de alimentos. Sí, a los pueblos indígenas no hay que mandarles comida, ellos producen su propia comida, es más, participan en ciertos mercados con su producción. Por supuesto, vienen a los pueblos y ciudades a abastecerse de elementos que no producen ellos, pero pues ellos siguen produciendo lo que producían 500 años atrás: el plátano, la yuca, el cacao, el café, el frijol. Todo eso ellos, la yuca, lo siguen produciendo y participan, repito, en los mercados. Pero déjame decirle, Freddy, lo siguiente, y a la opinión pública. Los pueblos indígenas, pese a que, como usted dice, viven denigrando de ellos, son los protectores del medio ambiente. Tenemos 33 millones de hectáreas de tierras
no es una propiedad individual, es colectiva, y tienen los mayores bosques del país, están en los territorios indígenas, de donde llegan los vientos y las lluvias, de donde pueden las ciudades consumir agua tranquilamente a través de un grifo. Eso es porque los pueblos indígenas están protegiendo la biodiversidad. Nosotros tenemos 33 millones de hectáreas de tierras titulados en resguardo. Para más de 60 culturas, ¿cierto? Para más de 115 pueblos indígenas en 115. Colombia y para 50 millones de habitantes de Colombia que se benefician de esos cuidados que los pueblos indígenas están haciendo. Y 7 millones de hectáreas de tierras que no tienen título de resguardo, pero tienen la protección de la Constitución, que hay que constituirlos en resguardos, ¿cierto? 40 millones de hectáreas de tierras. Eso también equivale a decir que algo así de 490.000 kilómetros, kilómetros cuadrados de tierras tenemos los pueblos indígenas, más grande que Portugal o que Italia. Pero ahí se escudan para decir, ¿ya no tienen suficiente tierra o qué les debe el Estado todavía? Lo que pasa es que tienen otro tipo de vocación, tienen vocación forestal, son áreas degradables, áreas de protección, porque un 11% nomás sirven para, digamos, la agricultura y la pequeña agroindustria. Yo creo que eso hay que dejarlo claro frente a los criticadores y a los irresponsables y frente a quienes no valoran digamos, el enorme aporte que hacen los pueblos indígenas. ¿Pero qué les debe el Estado todavía a nivel de tierras, por ejemplo? Mire, al paso, al ritmo que va, se requiere más o menos 100 años para poder, digamos, satisfacer las demandas y necesidades de los pueblos indígenas. Porque las tierras que hoy hay, que hoy existen, repito, son áreas de conservación, áreas de vocación forestal, áreas de biodiversidad, que les sirven no solamente a los indígenas, sino a las ciudades y a todo el país. Entonces, por eso los pueblos indígenas sí necesitan más tierras donde puedan producir, y porque de lo contrario, entonces podemos decir, no les demos más tierra, hagan tala, industrialicen esas tierras, pero ahí pues, entraríamos en una situación de acabosis como sociedad en su conjunto. ¿Por qué, a pesar de que puede haber la tierra, los indígenas terminan desplazados a las ciudades? Estamos esta semana registrando el caso de Bogotá con los indígenas en Vera, que nuevamente la alcaldía supuestamente negoció su retorno a regiones como el Chocó, pero uno dice, bueno, reciben un dinero y retornan a lugares como Chocó, donde está invivible porque está bajo fuego. Sí. Entonces, ¿cuál es la solución de verdad? Pues la solución sí tiene que ver con la necesidad de una paz total. Porque mientras no haya esa paz total, va a haber grupos armados que están asediando, reclutando a los indígenas. Ahora, hacer un retorno no es meramente contratar unos buses y dejarlos allá. Retornar es retornar con voluntariedad, con garantías y seguridad. Y también la gente tiene que llegar donde ya se haya adecuado por parte del Estado, en este caso por parte, seguramente a través de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y las entidades gubernamentales del orden nacional, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, para que la gente pueda llegar, que ya se pueda sembrar, que haya una asistencia técnica agropecuaria, que haya construcción de viviendas, infraestructura, escuelas y seguridad para poder ellos llegar. Eso sí sería un retorno con garantías. De lo contrario, me temo yo, y es lo que tenemos que denunciar, nosotros estuvimos coordinando con las autoridades, allá no hay ningún preparativo para llegar a la gente, solamente estarán pensando en contratar buses y dejarlos allá. Al ratico se van a devolver porque allá tampoco, el bosque como el bosque tampoco se puede comer. Allá se necesita también comida y se necesita garantías, se necesita seguridad, se necesita un retorno con garantías para que la gente pueda producir, tener donde habitar
tener escuela, tener infraestructura, carreteras, porque eso, yo he subido allá, eso es una loma así tremenda en el que la gente no tiene las comodidades que hoy en día todo colombiano, todo ser humano debería tener: agua potable, escuelas, vías de acceso. Eso no lo tienen. Una situación similar vive en las comunidades donde vive su familia en el nordeste antioqueño. Usted tiene su familia allá todavía. ¿Usted ha vuelto recientemente? Yo sí he ido, pero eso es de un día para otro. Mejor dicho, que sepan que aquí estuvo, pero ya se fue. Así me ha tocado, porque allá uno si se queda un tiempo permaneciendo allá, seguramente lo pueden secuestrar a uno, lo pueden asesinar, y esos son riesgos permanentes que viven mi familia, que mi familia fue desplazada, mi familia fue aspersada irresponsablemente en unos gobiernos anteriores, bajo la excusa de que había cultivos de uso ilícito. Han hecho campamentos en mis territorios allá y la gente se ha tenido que desplazar. Víctimas sí somos, nuestra gente y mi familia y mi pueblo sí es víctima permanente de esta violencia que no ha cesado. Han sido víctimas de los guerrilleros, de los paramilitares, y ahora esa región supuestamente está bajo control del llamado Clan del Golfo. Exactamente. ¿Para dónde vamos? Es muy difícil, por eso nosotros tenemos que reconocer que el Clan del Golfo existe y que es un actor real y que hay que negociar con ellos. Nosotros apoyamos ese tipo de negociaciones. Nosotros a todos los grupos armados y al Estado mismo pedimos siempre que apliquen el derecho internacional humanitario, que respeten a la población civil, que respeten a los pueblos indígenas y que los excluyan de todo tipo de confrontación armada, militar y que están haciendo ello en los territorios indígenas para que ellos estén, digamos, salvaguardados como población civil, y de eso tienen que ser conscientes tanto el gobierno nacional como los grupos armados que están en negociación o sin negociación. Después de más de 40 años de haber salido de ese resguardo por cuenta de las misioneras de la Madre Laura, ¿de qué sirvió todo lo que ha vivido? ¿Tiene sentido o se arrepiente de haber salido a la llamada civilización? Yo no me arrepiento. Podía vivir de pronto más tranquilo bajo el silencio si no hubiera salido, pero habría sido igualmente... estaría igualmente sometido a los grupos armados, igualmente estaría sin producir. Aquí estamos llevando una vocería pública para que nuestra gente sufra menos, con esfuerzos todos los días. Yo tengo días en que quisiera descansar un poquito más, pero cuando pienso que hay cosas por hacer, que la gente está sufriendo, ya mi pie está en el suelo. Me levanto como instantáneamente, hasta sin pensarlo. A veces no he pensado que me voy a levantar y ya estoy levantado. Esa situación vivimos y deberíamos tener tiempos de más tranquilidad, pero no es posible todavía. Todavía tenemos que seguir pensando por nuestra gente. Para terminar, ¿qué significa eso que tiene en el pecho y por qué tiene relación directa con su espíritu y su trabajo? Vea, este es un atuendo, se llama Ocamá. Quiere decir el camino está tejido. O es camino. Cai viene de tejer. El camino ya está tejido, el camino ya está trazado, el camino de la resistencia seguramente. Creo que nuestros antepasados han tenido una lectura del porvenir, han visionado el futuro, seguramente no un futuro fácil, sino un futuro muy difícil. El camino está tejido. Y entonces aquí hay montañas, hay serpientes, hay aves, hay bosques y hay esto hay que descodificarlo más de lo que estoy explicando. Hay todo un significado milenario de nuestra lucha, de nuestro pueblo, de nuestra cosmovisión, desde nuestros bosques, nuestros ríos, y seguramente llegamos a la ciudad para transmitir este mensaje de que la resistencia
hay que continuarla para poder que podamos garantizar la pervivencia física y la permanencia cultural de nuestros pueblos, tanto de Colombia como del mundo. Gracias, Gerardo. La visión indígena de Colombia. Gracias por seguir Entrevistas El Espectador.